Sí, el Frente de Izquierda va a las PASO en dos listas. A mí me toca encabezar en Neuquén la candidatura a diputada nacional junto con Nico McNamara del MST. El Partido Obrero y el MST constituimos una lista que encabeza a nivel nacional como precandidato a presidente Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Tenemos un debate en la izquierda, un debate que es sumamente necesario en el contexto en el que las trabajadoras y los trabajadores están padeciendo un ajuste brutal, una desocupación. No voy a contar ni perder el tiempo, digamos, en contar algo que padecemos. La pregunta es ahora, ¿qué izquierda se necesita en la Argentina ante esta lucha que hay que dar? Porque la izquierda tiene que lograr penetrar y organizarse con la clase trabajadora en todas sus situaciones, tanto de los trabajadores ocupados como los trabajadores desocupados que pelean por un puesto de trabajo genuino, disputando a la burocracia, los sindicatos, y siendo una alternativa política de poder, porque tenemos que recordar que los partidos que integramos el Frente de Izquierda, el Partido Obrero fundamentalmente, lucha por un gobierno de los trabajadores y de la izquierda. Cuando nosotros decimos el programa de que decimos ruptura con el Fondo Monetario, no pagar la deuda, un salario que cubra la canasta familiar, recuperar los recursos naturales, etcétera, etcétera. Es un programa que solo lo podemos hacer nosotros. No es un programa que decimos como un pliego de reivindicaciones de una lucha y decimos que lo haga Massa, Larreta, Bullrich, Milei o cualquiera de ellos. No lo van a hacer. Ellos están diciendo ahora que van por más ajuste, orden y represión, ¿no? Entonces, ante esa situación que se vive, distópica, ¿no? Que tenés al futuro el candidato a presidente que es ministro, que ya está haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario, que todos los otros candidatos patronales están de acuerdo con ese acuerdo con el fondo y el pago de la deuda y demás, están discutiendo entre ellos cuál es el mejor candidato para el Fondo Monetario, cuál es el mejor candidato para aplicar este plan de ajuste sin que se desate una rebelión popular. Por ahora el FMI y la burguesía dice que su candidato es Massa, por dos condiciones, porque tiene el acuerdo y la línea directa con la embajada yanqui, y por el otro lado, porque domina los sindicatos en este país. Y son los sindicatos una rueda de auxilio muy importante para el gobierno, que aunque Macri no lo tuvo en su gobierno, no dirigen los sindicatos, pero sí tuvo una gran colaboración de los sindicatos dirigidos por el peronismo, que no recuerdo que le hayan hecho una huelga general en este país. Entonces, fíjate todo lo que estamos describiendo, la izquierda no puede aparecer cada 4 años con un estudio de marketing y haciendo una campaña y decir levanta a la izquierda. Nosotros decimos votá y luchá, enfrentemos a los ajustadores, digámosle basta a los políticos capitalistas, defendamos una perspectiva de la clase trabajadora, y para eso el Frente de Izquierda tenía que tener un congreso, que lo venimos planteando hace un tiempo, año y medio. Cuando Bregman lanzó su candidatura, dijimos, che, ¿qué estamos haciendo? Un año y medio antes de las PASO lanzamos las candidaturas. La clase trabajadora va a decir, estos son la casta de izquierda. Están atornillados en sus bancas que consiguieron y no quieren salir de su zona de confort. Los Milei y demás hacen una panzada con eso. Tenemos que ser muy serios. Y además de diferencias políticas que han aparecido, porque la independencia política del Frente de Izquierda se tiene que defender. No se puede coquetear con el kirchnerismo. Por estas razones que están en estas PASO, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se le baja o se le explica a los trabajadores, a las trabajadoras, a las vecinas y vecinos comunes, que tal vez no llegan a fin de mes, lo que implica, cómo repercute el arreglo con el FMI? Con la reducción de los salarios, porque eso es parte del acuerdo con el FMI. O sea, ¿podemos estar peor? Sí, vamos a estar peor. Y eso está, ¿no?, dando vueltas en el estado de ánimo popular. Además de ir más a fondo con una reforma laboral que le reduzca el costo laboral al empresario, estos son, digamos, los términos que ellos usan, ir más a fondo con la reforma jubilatoria que Macri no pudo hacer en su totalidad porque una movilización lo enfrentó. Nosotros tenemos compañeros procesados como César Aracaki por eso. Y, por supuesto, tener beneficios con un dólar especial para las patronales agrarias que exportan granos,
un dólar preferencial que se va a poder sostener con una mayor emisión. Pero además ese dólar especial, las patronales se van a cebar, para decirlo de alguna manera, y van a descargar sobre nosotros una inflación sobre los alimentos. Y por el otro lado hay un impuesto especial a las importaciones que ¿quién lo va a terminar pagando? ¿Quién puede vivir solamente de su salario? Entonces, este panorama en la Argentina, con un desembolso que el FMI dice que va a ser después de las PASO, o sea, vamos a ver cómo te portás, te está diciendo que lo vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas y que no va a ir a lo que se necesita, escuelas, viviendas. El tema de la vivienda es un flagelo tremendo porque es una gran confiscación salarial. Nosotros sabemos que no se construyen viviendas populares con una cuota de recupero, todo como tiene que ser, porque se está fomentando la especulación inmobiliaria. Y no digo la especulación inmobiliaria de quien tiene un pedazo de tierra en su patio y hace un departamentito para poder sobrevivir en este país, sino hablamos de las grandes corporaciones, de las inmobiliarias, de las cadenas inmobiliarias, en un país en donde hay mucha tierra ociosa y muchas viviendas sin ser habitadas, porque no hay plata para poder alquilar. ¿Qué querríamos tener todos? Un trabajo con un salario que cubra la canasta familiar. Si eso no ocurre, no tenés ni la posibilidad de un crédito. Porque yo escucho en las críticas a nuestro planteo, ustedes quieren que se regale todo. La gente se tiene que comprar su terreno como hizo mi abuela, mi mamá, ponerse a trabajar, construirlo con sus manos y hacer su casa dignamente. Mira, esos eran otros tiempos. Eran tiempos en donde por lo menos vos podías tener un tiempo para dedicarte a esa construcción. Ahora laburás de sol al sol. Y hasta tenés un trabajo estable, entre comillas, y tenés que salir a manejar un taxi, a vender algo, a hacer algo extra porque la plata no alcanza. Segundo, lo que tenés como ingreso muchas veces no está blanqueado. Entonces, vos vas a pedir un crédito ¿a quién? Es imposible. Entonces, cuando nosotros decimos un plan de viviendas populares, es ordenar una situación de caos habitacional que existe, en donde con esta plata que estaríamos recuperando, no pagando la deuda, terminando con los subsidios a los empresarios y las condonaciones a los empresarios, que es enorme. Uno cuando habla con desprecio, cuando yo escucho a alguien decir planeros a los desocupados, tienen que ver a los planeros con traje y corbata que existen en este país y en esta provincia. Se llevan millones y no hacen absolutamente nada en función de generar más laburo, ¿no? De que sus trabajadores estén mejor. Son grandes parásitos, insisto, con traje. Entonces, esto sería un shock. Requiere de una intervención de la clase trabajadora. Es un gobierno de la clase trabajadora que lo puede hacer. ¿Qué actividades se van a desarrollar en Cutralcó Plaza Winkler esta jornada? Muchas recorridas, porque tenemos que hablar con la clase trabajadora. Tenemos que ganar su voto. Hay un sector que dice, estoy enojado, los voté a todos, voy a votar en blanco, o no voy a ir a votar, me banco la multa. Nosotros los llamamos a usar nuestra lista como un cross en la mandíbula para todos los que lo votaron, a todos los que votaron y que realmente después de las promesas vinieron los ajustes. Con los compañeros ceramistas, un profundo debate. Esta es otra cuestión, ¿no? Que por ahí enfrentamos, decir, ¿ustedes quiénes son? La izquierda de los ceramistas. La izquierda que se quedan con las cooperativas, son planeros con fábrica. No, mirá, uno tiene que ver siempre la cuestión de manera integral. En los parques industriales, en todas las ciudades de esta provincia, los empresarios tienen subsidios a la energía, condonaciones y subsidios, digamos, que le otorga el Estado, trabajadores ultra precarizados que sus direcciones sindicales no defienden. Y cada vez que las empresas en esta provincia tienen algún contrato con el Estado, lo vi en la legislatura siendo diputada, lo denuncié, de tanto en tanto dicen readecuación de costos. Nunca rinden cuenta del valor del metro cuadrado de construcción. Y sin embargo, de manera mansa y tranquila, este gobierno pesito a pesito les paga todo. Los compañeros de las fábricas ceramistas están con una fábrica, digamos, las cosas como son, obsoletas. Eso es prehistoria. Tendrían que tener una renovación tecnológica que es imposible porque no pueden ni siquiera cubrir un salario. Tienen que producir sin saber si lo van a poder vender en una provincia donde existe una ley de compra en Neuquino, que existe solamente para las bodegas y para los empresarios amigos del poder. Entonces, ¿por qué los trabajadores no tienen subsidio a la energía que sostienen una fábrica? ¿Por qué no son proveedores privilegiados del Estado
de las 1000 viviendas que se construyen, porque es una miseria lo que se construye en esta provincia, pero nosotros tendríamos a los trabajadores ceramistas como proveedores privilegiados de las 100.000 viviendas que hay que hacer en esta provincia. 100.000 viviendas que se podrían ordenar en una urbanización con un listado previo de todas las familias sin techo para sacarnos a los punteros de encima, hay que barrerlos del mapa, que son un flagelo para quien necesita una vivienda, para establecer un orden de prioridades. Porque un plan de viviendas tendría que establecer un orden de prioridades a medida que se van construyendo. Bueno, entonces estaríamos haciendo, de alguna manera, integralmente, una respuesta a muchos problemas. La vivienda, los compañeros de las empresas ceramistas, la mano de obra que vamos a necesitar. No queremos que los empresarios como los Mochola y demás se llenen los bolsillos de la obra pública de esta provincia, que además la hacen mal. Las escuelas se parten a los 2 años y las viviendas también. Entonces, estos debates los vamos a tener con ellos en la fábrica, en una asamblea, vamos a tener una charla abierta con los compañeros y ganando fiscales, porque esta elección es de papel. Hay que defender el voto a Solano y a Patricia Jure en esta provincia para... ese es el voto, ¿viste?, que le duele a los dueños del poder. Y si somos una herramienta para eso, bueno, como en las luchas, estamos dispuestos a dar esta batalla junto con las compañeras y los compañeros. Muchos no nos conocen personalmente, pero saben nuestra consecuencia política durante más de una década.